El reflejo en el escaparate de la pastelería de la calle Serrano le devolvió una imagen que Zara apenas reconocía. Era esa realmente ella, la chica de piel oscura como el ébano pulido, con el pelo afro recogido en una apretada corona de trenzas embutida en el uniforme impoluto del Instituto Internacional Cervantes. El uniforme, un blasón de privilegio azul marino y gris perla, parecía más una armadura prestada que una segunda piel. Madrid, con su sol de septiembre que doraba los edificios señoriales, se sentía a la vez vibrante y hostil, un laberinto de oportunidades y trampas invisibles. La beca que la había catapultado a aquel templo de la élite madrileña era el sueño de sus padres, inmigrantes guineanos que habían fregado suelos y conducido taxis para que ella, su Zara, tuviera el futuro que a ellos les fue negado. Pero el Cervantes, con sus pasillos encerados que olían a dinero viejo y ambición fresca, era un ecosistema con reglas no escritas, y ella, la chica de la beca, la nota discordante en una sinfonía de apellidos compuestos y cuentas bancarias saneadas, aún no las había descifrado. Un suspiro se escapó de sus labios mientras apartaba la vista del croissant de almendras que no podía permitirse. El murmullo de la ciudad, una mezcla de motores, risas y el arrastrar de maletas de turistas, la envolvía. Cruzó la calle, su mochila cargada de libros y de una sensación indefinible de no pertenencia. El primer mes había sido un torbellino de clases exigentes, miradas curiosas y la constante sensación de ser observada, analizada. Había intentado ser invisible, sumergirse en los estudios, en los poemas que escribía a escondidas en un cuaderno desgastado, su único refugio. Pero la invisibilidad era un lujo que no todos podían permitirse en el Cervantes. Al entrar por las imponentes puertas de hierro forjado del instituto, el cambio de atmósfera era palpable. El aire se volvía más denso, cargado con el peso de las expectativas y la competitividad feroz. Vio a Mateo apoyado en las taquillas, rodeado de su séquito habitual. Mateo Alcázar. El nombre sonaba como una marca de alta costura, y él lo llevaba con la misma arrogancia. Piel blanca, casi translúcida, cabello rubio ceniza peinado hacia atrás con una estudiada informalidad, y unos ojos azules que podían pasar de la seducción al desprecio en un instante. Era el rey Midas del instituto. Todo lo que tocaba, o a quien tocaba, parecía adquirir un brillo dorado o quedar manchado para siempre. Sus padres eran dueños de media Gran Vía, o eso decían los rumores, y su influencia se extendía hasta el consejo escolar. Cuando Zara pasó, la conversación del grupo de Mateo se acalló por un instante. Sintió sus miradas como alfileres. Mateo esbozó una de sus sonrisas ladeadas, esa que hacía suspirar a las chicas y que a Zara le revolvía el estómago. No dijo nada, pero sus ojos la recorrieron de arriba abajo, deteniéndose un instante de más en sus trenzas. Fue suficiente. Un mensaje claro de que ella no pertenecía, de que era una anomalía en su mundo perfecto. Zara apretó los dientes y siguió caminando, el corazón latiéndole un poco más rápido. Su objetivo era simple: sobrevivir, pasar desapercibida. Pero en el fondo, una pequeña voz, cada vez más insistente, le susurraba que quizás sobrevivir no era suficiente. En el aula de historia, el profesor García, un hombre de mediana edad con el aire de quien ha visto demasiadas generaciones de adolescentes privilegiados pasar ante sus ojos, hablaba sobre la Guerra Civil Española. Zara tomaba apuntes con diligencia, su mente dividida entre las complejidades del pasado de España y las de su propio presente. A su lado, Sofía Paredes, una chica del círculo de Mateo, pero con una chispa de algo diferente en la mirada, dibujaba distraídamente en su cuaderno. A veces, Zara sentía la mirada de Sofía sobre ella, no con la hostilidad de los demás, sino con una curiosidad que no sabía cómo interpretar. Esa tarde, el profesor García anunció que las preguntas para el crucial examen trimestral de historia habían desaparecido de su maletín, que había dejado un momento en la sala de profesores. Un murmullo de conmoción recorrió el aula. Era un examen que contaba el 30% de la nota final. La tensión era palpable. Zara sintió una punzada de inquietud. Cualquier cosa que alterara la rutina del Cervantes solía encontrar un chivo expiatorio, y ella sabía con una certeza helada quién era la candidata más probable. Al día siguiente, el nombre de Zara estaba en boca de todos. El rumor, sutil al principio, luego cada vez más insidioso, la señalaba. Alguien la había visto merodeando cerca de la sala de profesores.
Alguien había encontrado una de sus horquillas, una sencilla de plástico negro como las que usaba para sujetar alguna trenza rebelde, cerca del escritorio del profesor García. Sara negó con la cabeza, intentando disipar la niebla de incredulidad. ¿Una horquilla? ¿Esa era la prueba? Pero las miradas ya no eran solo curiosas, eran acusadoras. Fue convocada al despacho de la directora, la señora Menéndez, una mujer elegante con una sonrisa de acero. El profesor García estaba allí, con el rostro severo, y Mateo Alcázar, con una expresión de falsa consternación, flanqueado por su madre, una mujer imponente envuelta en sedas y con olor a perfume caro, miembro influyente de la Asociación de Padres. «Señorita Diallo», comenzó la directora, su voz meliflua, «tenemos un asunto muy serio que tratar». Zara tragó saliva. El aire del despacho olía a cera de muebles y a una justicia que ella intuía selectiva. La horquilla fue presentada como si fuera el arma de un crimen. El testimonio de un conserje, convenientemente vago, la situaba cerca de la sala de profesores. Mateo, con lágrimas fingidas en los ojos, relató cómo había visto a Sara comportarse de manera sospechosa últimamente, cómo parecía desesperada por obtener buenas notas debido a su beca. Cada palabra era una daga envenenada, cuidadosamente elaborada para pintarla como una ladrona oportunista. «Yo no lo hice», dijo Sara, su voz apenas un susurro. Miró al profesor García, buscando una pizca de duda, de justicia. Pero él desvió la mirada, sus labios apretados en una línea fina. La madre de Mateo habló entonces, su voz cargada de autoridad, sobre la importancia de mantener los estándares del Cervantes, sobre cómo un incidente así podía manchar la reputación del instituto. No mencionó a Zara por su nombre, pero el mensaje era claro. La manzana podrida debía ser desechada. La directora le informó que, dada la evidencia y la gravedad del asunto, se enfrentaba a una posible expulsión. La beca, por supuesto, sería revocada. El mundo de Zara se encogió, amenazando con aplastarla. Salió del despacho aturdida, el eco de las acusaciones resonando en sus oídos. En el pasillo, Mateo la esperaba. Su expresión de falsa pena había desaparecido, reemplazada por una sonrisa triunfal. «¿De verdad crees que alguien te va a creer a ti antes que a mí?», siseó, su aliento frío cerca de su oído. «Aquí hay reglas, Sara, y tú no las entiendes». Las siguientes semanas fueron un infierno. El ostracismo fue total. Los que antes la ignoraban, ahora la señalaban abiertamente. Las risas cesaban cuando ella entraba en una habitación, solo para reanudarse en forma de cuchicheos maliciosos cuando pasaba. Encontraba notas anónimas en su taquilla, dibujos crueles de ella misma con grilletes. Las redes sociales eran un campo de minas. Perfiles falsos la insultaban, difundían memes humillantes. Mateo orquestaba la campaña desde la distancia, siempre con las manos limpias, siempre con su fachada de chico perfecto intacta ante los adultos. Sara se refugió en su cuaderno, las palabras fluyendo como lágrimas amargas. Escribía sobre la injusticia, sobre la soledad, sobre la rabia impotente que la consumía. «Soy un fantasma con piel», escribió una noche, visible solo para el desprecio. Consideró seriamente abandonar, volver a su antiguo instituto público, donde, aunque los recursos eran escasos, al menos no se sentía como una criminal. Habló con sus padres por teléfono, intentando minimizar la situación, pero su madre, con esa intuición que trasciende las palabras, supo que algo iba muy mal. «Sara, hija», le dijo su madre, su voz firme a través del auricular, «recuerda quién eres. Recuerda de dónde vienes. Hemos doblado la espalda, pero nunca hemos bajado la cabeza. Lucha. Si sabes que tienes la razón, lucha». Las palabras de su madre fueron como un bálsamo y un acicate. La tristeza no desapareció, pero debajo de ella comenzó a arder una pequeña llama de determinación. No se iría, no les daría esa satisfacción. Si la iban a expulsar, que fuera sabiendo que habían condenado a una inocente. Comenzó a observar, a analizar. Recordó cada detalle del día de la desaparición de las preguntas. ¿Quién más estaba en la sala de profesores? ¿Quién se beneficiaba realmente de aquel robo? La respuesta obvia era cualquiera que quisiera hacer trampa, pero ¿y si había algo más? Un día, en la biblioteca, mientras fingía estudiar, vio a Sofía Paredes observándola. No había hostilidad en su mirada, sino una especie de conflicto interno. Cuando sus ojos se encontraron, Sofía apartó la vista rápidamente. Pero al día siguiente, mientras Sara recogía sus cosas de la taquilla al final del día, Sofía se acercó. «Hola», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchaba. Sara la miró con desconfianza. «Hola».
Lo que te están haciendo no está bien, continuó Sofía, sus mejillas ligeramente sonrojadas. Yo no creo que lo hicieras. El corazón de Sara dio un vuelco. ¿Era posible? ¿Alguien en aquel nido de víboras estaba dispuesta a cuestionar la versión oficial? ¿Por qué?, preguntó Sara, escéptica. Sofía dudó un instante. Conozco a Mateo. Sé de lo que es capaz, y te he visto. No eres así. Hizo una pausa. El día que desaparecieron las preguntas vi a Mateo salir de la sala de profesores. Parecía nervioso, y llevaba su mochila de una forma extraña, como si escondiera algo. Una pequeña esperanza comenzó a florecer en el pecho de Sara. No era una prueba, pero era algo. Una grieta en el muro de mentiras. ¿Estarías dispuesta a decir eso? Sofía palideció. No lo sé, Sara. Mateo tiene mucha influencia. Mis padres son amigos de los suyos. Si me enfrento a él... Sara asintió, la decepción ahogando la incipiente esperanza. Por supuesto, nadie se arriesgaría por ella. Pero Sofía continuó. Pero puedo ayudarte a buscar algo más sólido, si lo hacemos con cuidado. Y así comenzó una alianza improbable. Dos chicas de mundos opuestos, unidas por un deseo de justicia. Se reunían en secreto, en rincones olvidados de la biblioteca o en parques alejados del instituto. Repasaban horarios, posibles testigos, cualquier inconsistencia en la historia de Mateo. Sara, con su mente analítica, formulaba teorías. Sofía, con su conocimiento del círculo íntimo de Mateo, aportaba información crucial. Descubrieron que Mateo había estado obteniendo notas sorprendentemente bajas en historia últimamente, a pesar de su habitual arrogancia académica. La presión de sus padres por mantener un expediente impecable para acceder a una prestigiosa universidad extranjera era inmensa. El robo de las preguntas de repente cobraba un nuevo sentido. No era solo maldad, era desesperación disfrazada de poder. La investigación era lenta y frustrante. Muchos estudiantes a los que se acercaban se negaban a hablar, aterrorizados por las posibles represalias de Mateo. Pero Sara y Sofía no se rindieron. Sara encontró fuerza en la compañía de Sofía, en saber que no estaba completamente sola. Sofía, por su parte, descubría una valentía que no sabía que poseía, un creciente desprecio por la crueldad y la hipocresía de su propio círculo social. Mateo, mientras tanto, no era ajeno a sus movimientos. Aunque no sabía exactamente qué tramaban, sentía que la marea podía estar cambiando. Intensificó el acoso, intentando aislar aún más a Sara. Hizo correr el rumor de que Sofía solo ayudaba a Sara porque estaba confundida o porque quería llamar la atención. La presión sobre Sofía fue brutal. Sus antiguas amigas la evitaban. Recibía mensajes anónimos amenazantes. Pero para sorpresa de Sara, Sofía se mantuvo firme. La experiencia la estaba curtiendo, forjando un nuevo carácter. Un sábado por la tarde, mientras revisaban fotos y vídeos de una fiesta reciente a la que había asistido el grupo de Mateo, Sofía se detuvo en un vídeo aparentemente inocuo. Era corto, grabado con el móvil de Lucas, uno de los amigos más cercanos de Mateo. En él se veía a Mateo riendo y bromeando, pero al fondo, en una mesa apenas visible durante un par de segundos, había una carpeta. Una carpeta idéntica a la que el profesor García siempre usaba para llevar sus exámenes. Y junto a ella, por un instante fugaz, se veía la esquina de unos papeles con el encabezado del instituto. El vídeo había sido subido a una historia de Instagram y borrado a los pocos minutos, pero otro amigo lo había guardado. «Dios mío», susurró Sofía, ampliando la imagen. «Mira, esa es la carpeta del profe García, y esos parecen los encabezados de los exámenes». Sara sintió que el corazón le daba un vuelco. Estaba borroso, no era una prueba definitiva, pero era la pieza más sólida que tenían. El vídeo demostraba que Mateo había tenido en su poder la carpeta del profesor fuera del instituto, antes de que se denunciara el robo. «Tenemos que enseñárselo a alguien», dijo Sara, la voz temblorosa por la emoción y el miedo. Decidieron que la mejor opción era el profesor García. A pesar de su dureza inicial, Sara quería creer que en el fondo era un hombre justo, quizás cegado por los prejuicios o la presión, pero recuperable. El lunes, armadas con el vídeo en el móvil de Sofía, esperaron al profesor García después de su última clase. Cuando el aula se vació, se acercaron a su escritorio. «Profesor», comenzó Sara, intentando mantener la voz firme, «necesitamos mostrarle algo sobre las preguntas del examen». García las miró con cansancio, una sombra de irritación en sus ojos. «Señorita Diallo, creo que este asunto ya está zanjado». «Por favor, profesor», intervino Sofía, «solo unos minutos. Es importante».
A regañadientes, García accedió. Sofía reprodujo el vídeo. El profesor se inclinó, sus ojos entrecerrados. Cuando el vídeo terminó, se quedó en silencio durante un largo rato, mirando la pantalla congelada donde se intuía la carpeta. Luego levantó la vista hacia las dos chicas. La irritación había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una expresión indescifrable. Esto no prueba necesariamente que el señorito Alcázar robara las preguntas, dijo finalmente, pero su voz carecía de la convicción de antes. Podría haberlas tenido por otros motivos. ¿Qué motivos, profesor?, preguntó Sara, su voz ganando fuerza. ¿Qué motivo tendría Mateo para tener su carpeta de exámenes en una fiesta días antes de que usted denunciara su desaparición, si no fuera para copiarlas o distribuirlas? García se frotó la frente. Parecía envejecer por momentos. Necesito pensar y verificar la autenticidad de este vídeo. Está en el móvil de Lucas Herrero, uno de los mejores amigos de Mateo, dijo Sofía. Puede preguntarle, aunque dudo que confiese fácilmente. El profesor asintió lentamente. Déjenme esto, hablaré con la directora, y gracias por traerlo a mi atención. Su mirada hacia Sara fue diferente esta vez, menos acusadora, quizás con un atisbo de respeto o de vergüenza. Los días siguientes fueron una tortura de incertidumbre. Sara y Sofía no sabían qué estaba pasando entre bastidores. Mateo seguía actuando con su arrogancia habitual, pero Sara notó que la observaba más a menudo, con una nueva intensidad en la mirada, casi como si evaluara una amenaza. Finalmente, una semana después, Sara fue convocada de nuevo al despacho de la directora. Esta vez Sofía la acompañó. El profesor García también estaba allí, pero Mateo y su madre no. La señora Menéndez tenía una expresión mucho menos complaciente que la última vez. Había ojeras bajo sus ojos. Señorita Diallo, señorita Paredes, comenzó, su voz formal. Hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre la información que nos proporcionaron. Hemos hablado con el señorito Alcázar y con otros estudiantes. Hice una pausa. A la luz de nuevas evidencias y testimonios, hemos llegado a la conclusión de que la acusación inicial contra usted, señorita Diallo, fue errónea. Sara sintió que el aliento se le escapaba en un suspiro tembloroso. Miró a Sofía, que le sonrió con alivio. Se ha descubierto que el señorito Alcázar fue de hecho responsable de la sustracción de las preguntas del examen, continuó la directora. Se tomarán las medidas disciplinarias apropiadas y contundentes. El instituto no tolera este tipo de comportamiento, venga de quien venga. El énfasis en la última frase pareció forzado. Por lo tanto, señorita Diallo, dijo el profesor García, su voz más suave esta vez, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por el error cometido y por la angustia que esto le ha causado. Su expediente quedará completamente limpio. Disculpas. Una palabra tan pequeña para cubrir semanas de humillación y miedo. Pero era una victoria. Sara asintió, incapaz de hablar. Y en cuanto a usted, señorita Paredes, añadió la directora, mirando a Sofía, el instituto valora su integridad al presentar esta información, aunque esperamos que en el futuro cualquier preocupación se comunique a través de los canales adecuados de forma más discreta. Un último intento de controlar la narrativa. Al salir del despacho, la luz del pasillo pareció más brillante. Varios estudiantes que las vieron salir se apartaron, cuchicheando. Pero esta vez los cuchicheos sonaban diferentes, cargados de sorpresa y quizás de un nuevo respeto. La noticia de la culpabilidad de Mateo y la exoneración de Sara se extendió como la pólvora. La caída del rey fue espectacular. Sus antiguos aduladores se distanciaron rápidamente. Los profesores que antes lo protegían ahora lo miraban con frialdad. Fue suspendido durante varias semanas y obligado a realizar una disculpa pública, una disculpa que sonó hueca y resentida, pero que para Sara fue música celestial. Su reputación quedó hecha añicos. Por primera vez, Mateo Alcázar experimentó el ostracismo, la vergüenza, el sabor amargo de ser juzgado y condenado por sus iguales. No era una piel negra lo que ahora lo marcaba, sino la mancha indeleble de sus acciones. Sara, en cambio, encontró una nueva posición en el Cervantes. Ya no era solo la becada o la acusada. Era la chica que se había enfrentado al sistema y había ganado. Algunos la admiraban abiertamente, otros la seguían mirando con recelo. Pero ahora había un componente de temor en su mirada. Su amistad con Sofía se convirtió en una leyenda discreta, un ejemplo de lealtad improbable. El profesor García intentó enmendar su error. Se convirtió en un mentor inesperado para Sara,
animándola a participar en debates, a desarrollar su talento para la escritura. El instituto implementó con mucha fanfarria y poca convicción inicial algunos talleres sobre diversidad y acoso, un pequeño paso en un largo camino. Zara nunca olvidó la amargura de aquellas semanas, el peso de la injusticia. Las cicatrices emocionales tardarían en sanar. Pero algo fundamental había cambiado dentro de ella. Había encontrado su voz, una voz que ya no temblaba. Había aprendido que el silencio ante la injusticia es una forma de complicidad y que a veces, incluso en los lugares más oscuros, se pueden encontrar aliados inesperados. Continuó escribiendo en su cuaderno, pero sus poemas ya no eran solo lamentos. Eran cantos de resiliencia, de esperanza, de la compleja belleza de ser diferente en un mundo que anhela la uniformidad. Sabía que su lucha en el Cervantes no sería la última. El mundo era un lugar grande, lleno de mateos y de sistemas predispuestos. Pero ahora, Zara Diallo caminaba con la cabeza alta, su corona de trenzas brillando bajo el sol de Madrid, una guerrera silenciosa que había descubierto el poder de su propia verdad. La justicia, había aprendido. No siempre era un regalo, a menudo era una conquista, y ella estaba dispuesta a seguir luchando por ella.